pero me sentí muy acobijado por los mexicanos. ¿Qué te trajo a México al final? Una mexicana. Órale. ¿Y cómo conociste a esa mexicana? Me la presentó un amigo nuestro italiano. Una vez me dijo, Rui, querido, vamos a una fiesta de una mexicana. Me acuerdo. Yo sí, David, vamos. Y ahí llegamos y ahí me presentó a la chica. Conocí a una chica, conocí a varios, ¿no? Y me gustó ese ambiente y todo eso, cómo me trataron, ¿no? Entonces yo me sentí como que acobijado, ¿no? Ajá. Aunque estuviera en España, pero me sentí muy acobijado por los mexicanos. Entonces después fue la primera vez que tuve contacto con la cultura latina, entonces me empezó a gustar y, wow, de aquí soy. A huevo. ¿Qué fue como tu primera impresión al interactuar con mexicanos? Como que, o sea, por ejemplo, tus amigos que dijiste que te adoptaron, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente cuando, cómo los conociste? Fíjate, yo ya había visto México en la pantalla Ok. cuando estaba en Mozambique, a través de una serie infantil muy antigua. Una serie mexicana se llamaba El Carrusel de las Américas. Ajá. Salía un chico negrito que se llamaba Cirilo Ok. y salía Sí. María Joaquina, que era una güerita, pero la güerita no lo quería, no quería negrito, o sea, lo trataba súper mal. Ya. Ah, no. Entonces, cuando veíamos la serie en Mozambique, el doblaje era brasileño, en portugués de Brasil, yo me decía, algún día voy a tener a mi María Joaquina, pero esa sí me va a tratar bien. Esa sí me va a tratar, te lo juro. Fíjate cómo a veces las cosas inconscientemente tú las vas Claro, sí, programando. sí, sí. Después cuando llegué a España, conocí a mi novia mexicana, que hoy ya es mi esposa, que ya tenemos 2 hijos, que es mi compañera de vida. Yo digo, bueno, me dejo cuidar, ¿no? ¿Quién soy yo para negarme? ¿Y si te trata bien? Oh, O súper sea. bien. No, esa dice, negrito, te amo. Ah, huevo. De hecho, de hecho, siempre ahora es la que cuento, cuando llegué a España, de hecho, porque yo pues, mi vida ha sido de mucha revolución, de Ya. muchas cosas que, de hecho he contado eso en otras entrevistas, ¿no? Mi vida ha sido de mucha película, de muchos obstáculos, pero yo siempre elegí no hacerme la víctima. Ok. Yo soy de las personas más entusiastas que tú puedes conocer. Tengo una pila, mi alegría molesta a veces porque desborda Ah, tanto mi alegría que a veces a los seres oscuros de alma, porque yo sí. soy de piel, pero de alma no. Sí. Y dices como los de alma Los oscura, estados oscuros, no les gusta cuando alguien está así. así, Ok, alegre, ¿no? ok. Entonces, pero de hecho lo comenté eso cuando estaba en la entrevista con Nayo Escobar. Entonces, cuando pasa, yo siempre fui de mucha luz. Mira, yo en donde llego, tengo esa capacidad que la gente quiere estar conmigo. Yo en donde llego, el aura de ese lugar se vuelve más tranquila, Ajá. porque Rui llegó, no porque yo me sienta mejor que nadie, no, porque no lo soy, pero esa es mi esencia. Yo siempre conecto con lo más profundo de las personas. Entonces, bueno, pero cuando conocí a mi esposa, ya la vida me había dado tantos chingadazos que yo ya estaba así Uy. como un perrito, así de esos, así que Mm. rabioso, que no quería que nadie me tocara, ¿no? Ok. Y ahí se acercó mi novia, que es mexicana, ¿no? Y yo, no, que ya casi pensaba que todos ya eran enemigos, ¿no? ¿Cuáles han sido como los chingadazos, como tú dices, más cañones? Los que quieras contar, ¿eh? Sí, mira, hay varios. Y los chingadazos empezaron en Mozambique mismo, ¿no? Ya. Porque yo siempre quise estudiar fuera de África. Entonces, Mozambique se independizó en el 75, fíjate, es muy reciente. 75. 1975 Órale. se independizó Mozambique. Y hasta ahí era de los Los portugueses, portugueses. así Ok. es. Órale. Ajá, es muy reciente. Entonces, Ya. mis papás vivieron el colonialismo. Ya. Yo nací en el 82. Sí. Entonces, a inicio de los 90, Ajá. yo empecé a decir a mi mamá, oye, mamá, cuando yo crezca quiero estudiar fuera de África. Y mi mamá era casi, ay, chamaquito. Ujú. Y apenas teníamos para comer. Que decía que el mundo era cruel, el mundo me iba a aplastar. Y entonces yo, ¿pero por qué? Entonces mi mamá empezó a decir, pero a personas como nosotros el mundo te aplasta. Yo decía, oye, pero ¿cómo somos nosotros, no? Entonces era con esa curiosidad, ¿cómo somos nosotros, no? Porque soy normal igual que todos.
Y mamá, por su amor, por protegerme, porque veía que yo siempre fui muy necio, aparte, pero un necio buena onda. Entonces, una vez mi mamá dijo, porque eres negro, el mundo no te va a dar no te va a dar oportunidades. Okey. Entonces, era como escuchar esa parte y decir, pero pues, hasta ese momento no me había dado cuenta que de colores, ¿no? Okey. Un niño no ve Claro. colores, Sí, un pues niño no. ve el mundo tal cual es. Pues sí. Entonces, fue cuando empiezas a trabajar esa parte y dices, oye, pero aún así yo quiero estudiar. Entonces, es cuando tienes que lidiar a veces con tu propia familia, ser el loco de la familia, Ajá. ser la oveja negra de la familia. Yo siempre digo, la oveja negra es la que cambia el curso Claro. y a mí me queda perfecto aparte. Bueno, porque es aquella que hace el cambio, ¿no? Ya. Entonces salí de Mozambique, batallé, luché, salí de Mozambique. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Y yo dije a mi mamá que iba a estudiar en Europa, pero hice escala en París, en Charles de Gaulle, Ajá. pero mi destino final era Marruecos. Y mamá, pero sí, dijiste que ibas a estudiar fuera de Mozambique, fuera de África, pero Marruecos sigue siendo África. Ya. Y mamá, todavía eso no se termina, no termina, ¿no? Entonces, estudié en Marruecos y terminé mi carrera en Marruecos. Hubo temas también culturales. Yo digo, no hay un país bueno o malo, no hay personas buenas, malas, no podemos generalizar. Pero sí, ahí también fue de hecho, cuando Ahí notaste choques, pues, cuando sí, llegas a Marruecos. mucho, 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 mucho. ¿Podrías como concretizar como qué fue como lo que con qué chocaste ahí llegando? Sí, lo primero, la religión, Okey. porque casi no podría yo sentirme libre de expresar que era católico. Okey. Esa parte. Ahí, para la audiencia mayormente son Somos musulmanes. musulmanes, Sí. así es. Entonces, cuando yo pensaba que era católico, Ajá. había siempre un tema de intentar, de que quieran convencer Claro. a que cambie de religión. Entonces, es Okey. un tema, y yo dije, me decía a mí mismo, Rui, estás aquí, vas a estar aquí más de 4 años estudiando tu carrera, Ya. entonces tienes que aprender a manejar este tema. Pero del choque cultural más fuerte fue una vez, fue por 2006, por ahí creo, cuando Sudáfrica estaba compitiendo con Marruecos Ajá. para realizar la Copa 2010. 2010, sí. Ganó Sudáfrica, pero nosotros no sabíamos y nosotros estábamos en la calle caminando, yo y mis compañeros. Y de repente empezamos a escuchar, ya estamos acostumbrados de cierta forma a escuchar ciertas palabras de racismo, Okey. que uno no debe de acostumbrarse, pero teníamos un objetivo que era sacar una carrera. Yo quería sacar mi carrera. Ajá. Yo dije, yo tengo que aprender a manejar mis emociones. Porque si una persona a mí me echa hate, racismo, lo que tú quieras, al Ajá. final, la persona tiene derecho de hacer lo que quiere, pero al final yo elijo con qué sentimientos yo quiero rentar mi corazón. Entonces, Ujú. pues, si me odias, mejor ignórame porque voy a seguir brillando, ¿no? Sí. Entonces, eso es tu problema. Tú lo tienes, tú lo vas a tener que resolver porque tu odio yo no lo voy a recibir. Por ejemplo, o sea, detrás de esas personas como que te dicen algo racista o como te insultan en la calle, como, o sea, dices como los describes de alguna manera, ¿no? Como tú crees, ¿por qué hacen esto? Pues al final de cuentas. Porque desafortunadamente en el mundo, y no digo, y no va a decir que en este país en específico, en el Sí. mundo en general, Ajá. incluyendo Mozambique, todavía hay gente, yo llamo esto una patología mental, una enfermedad mental, Ajá. Sí. porque ¿cómo puede la gente juzgar al otro ser humano por la pigmentación de la piel, por el Ajá. color de la piel? Ajá. No somos mucho más de lo que vemos, somos mucho más de una pigmentación, nosotros somos espíritus, somos alma, somos esencia, somos energía. Claro. Hay otro tipo también de gente que se discriminan por otra cosa, por ser Claro. chaparritos, Sí, por pues. ser gorditos, son cosas que yo no entiendo, pero a la vez, para mí, siempre que he sentido racismo hacia mi persona, lo único que digo por dentro es, Dios te bendiga, porque lo que tú tienes para darme es puro odio. ¿Y qué crees? Yo no recibo odio. Tú me avientas tu odio, Sí. va a ser como efecto boomerang. Va a venir. Lo máximo que va a hacer es quizás rozarme. Pero ¿cómo no lo va a recibir?
a ti te va a regresar. Y el chingadazo va a ser el doble porque te va a regresar y a mí no me va a quedar nada. Entonces, por eso siempre digo, si me odias, mejor ignórame. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir brillando. Nací para brillar. Ya. Voy a reclamar al universo lo que es mío. Porque yo estoy feliz conmigo mismo, con mi esencia. Y no voy a permitir que nadie me quite la alegría. Simplemente rechazas el regalo, Así ¿no? es, Sí. así lo rechazo. Y en Marruecos sí estuvo fuerte ese tema. Ok. Porque pasó lo que pasó ese día cuando ganó Sudáfrica y no sabíamos esa Ajá. parte, bueno, la licitación, el concurso para realizar la copa. Hay una palabra que siempre decían en Marruecos. Cuando escuchaba algo racista decían como hasia, hasia, hasia en árabe es como decir esclavo, es como decir negro, ¿no? A mí siempre que me decían, decía que me digan 1000 veces, soy un negro guapo. Así, yo siempre tuve mi autoestima así. O sea, hasia, hasia, ok, negro guapo, negro guapo. Pero el día que Sudáfrica ganó la licitación, ahí ya fue mucho más allá. Ya. Pasamos cerca de una secundaria y ahí fue que agarraban piedras y empezaron a lanzarnos. Porque no se quedaron con el mundial, pues. Así es. Entonces, Wow. ya viendo piedras que vienen hacia tu cara, No mames. dices, híjole, Sí. ¿cómo la hacemos, no? Entonces, fue de lo más fuerte que vimos, pero... Y lo que quisimos ese día era regresar a los departamentos. Ujú. Ahí estamos ahí un grupo de negritos. Me da risa, pero la neta. Y digo, manches, también este día, ¿por qué estábamos juntos? Pero bueno, siempre estábamos juntos, ¿no? Sí. Entonces, pero ese día lo chistoso es que teníamos que regresar a los depas y ningún taxi se paraba, Jan. Ya. Ningún taxi se paraba. Y cuando paraban era para gritar, hacia, hacia, como decir, negro, esclavo, ¿no? Sí. O escupir, ¿no? Era como, híjole, No esto está... manches. Entonces, ves a tus compañeros de promoción, de la promoción, se empiezan a regresar a sus países, así, seguido, pum, 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 se regresa, y por el miedo, pero bueno, eso fue de lo más fuerte que he vivido ahí. Órale. Una vez en la universidad, nomás una otra anécdota que fue bien chistosa, pues estaba en la uni y el maestro marroquí empieza a hablar en árabe, entonces yo levanto la mano, yo siempre fui muy revolucionario, siempre. Yo digo, oye maestro, por favor, necesito que hables en francés, porque apenas aprendimos francés para venir a la uni, apenas estamos agarrando la onda, Claro. y tú estás hablando en árabe. Y dice el maestro, perdón, se me olvidó que aquí hay africanos. Entonces yo levanté la mano otra vez, un maestro, perdón, pero la geografía dice que Marruecos está en África. O sea, el hecho de que tu pigmentación de piel sea más clara no quiere decir que seas europeo. No, no, no. Eres africano igual que yo. Entonces la clase se empezó a reír, pero híjole, me gané la enemistad de este maestro, pero yo dije, me la reí, pero me vale. Me valió en ese momento, pero bueno, pasó. Órale. Y después de todo eso, o sea, estudias, dijiste, la licenciatura Ajá. en Marruecos y después te lanzas a Europa. A Europa, así Ok. es. A Fue España. A España. Ok. Así, pero no fue así tan de pum, te No, lanzas. no, claro. De ahí Son estuve. años. Sí, años de ahí terminar la carrera. Y cuando terminé la carrera, muchos de los compañeros que llegaron conmigo ya no estaban. Ok. Ya se habían regresado a sus países. Es cuando te empiezas a dar cuenta, Jan, que cuanto más tienes de éxito, más solo te vas a quedar. Sí. Porque la gente no te va a acompañar en el camino de... No, sí, muchos. La gente quiere la recompensa, pero no quiere el sacrificio. Sí. Entonces yo empecé a ver cómo muchos se fueron, muchísimos. Yo tenía que seguir. Yo todavía no había cumplido mi meta de ir a Europa. Fue cuando aparece una universidad en Marruecos promocionando unas becas para estudiar en España. Yo siempre fui un alumno de 8, ¿no? 8, 7 punto algo, pero yo siempre fui muy entusiasta. Y mi forma de ser entusiasta siempre ha cautivado a los que deciden este cuate a lo mejor no es de los mejores, no saca 10, pero es buena onda, a ver, te damos una oportunidad. Siempre ha sido así, pasa ahí de Mozambique, así fue, y de Marruecos también a España, así fue. Entonces, llegó un momento en Marruecos, yo estaba haciendo mi maestría, pero quería estudiar en España. Aparece una universidad promocionando unas becas para estudiar en España, y yo me postulo, pero yo sabía que no tenía el mejor promedio, era 8, de 8, Ok. siempre fue de 8. Entonces, pero Pero está bien, está, o sea, sólido, ¿no? Ochazo. bien,
Sí, pero a veces te toman como mediocre cuando eres súper, yo digo que no, pero Ya, emocionalmente yo siempre fui mucho más inteligente que muchos. claro. Pues la inteligencia emocional es Pues sí, poderosísima. es que eso también, ¿no? Existe la lógica, la emocional, Así la es, espacial, la de uno mismo, pues. así es. Sí, de hecho, yo en la escuela también nunca o sea, a veces sí sacaba un 10, ¿no? Pero no, pues en muchos casos, pues sí sacaba un 8, ¿no? 7, Yo, algo así. yo a veces me sentía mal porque nunca fui de los que recibía el premio o la estrellita, ¿no? Ajá. Pero estaba padre a la vez porque pero siempre tenía toda la gente a mi alrededor, todos querían estar conmigo. O sea, era el popular porque todos querían estar conmigo, porque hacía a todos reír siempre, les cambiaba la vibra, la vida. Entonces, en Marruecos, cuando sale también la oportunidad de ir a España, entonces me postulo, eran 100 personas, entonces llegamos a ser 10, yo estaba en los últimos 10, al final iban a elegir nada más 5 personas. De hecho, fue chistoso porque parecía como el concurso de Miss Universo, ¿no? ¿No? Mozambique, ahí pasa, está, está, está. Angola, pasa. Entonces, pero en los últimos 5, mi nombre no estaba. Ah, pum, Rui no quedó para la beca para estudiar en España. Y yo, no puede ser. Entonces, me marca mi maestro español, que estaba en el proceso, dijo, ¿sabes qué, Rui? No tienes el promedio que necesitamos, pero ¿sabes qué? Eres muy entusiasta. En este proceso no vimos a nadie que le echó con tanta pasión. ¿Quieres estudiar en España? Yo, sí, claro que sí. O sea, una vez más, porque a veces nosotros nos ponemos límites ya. Ujú. Decimos, no vamos a poder lograr porque no tengo esto. Y no intentamos, o sea, nosotros nos autosaboteamos y dejamos a un lado el intento sin saber que intentando las puertas se pueden abrir porque solo tiene dificultades y dificultades el que intenta hacer algo. El que no intenta no va a tener dificultades, No, pero no va a tampoco va a tener tener, obstáculos, sí, exacto. pero tampoco va a tener recompensas. Va a estar en tu zona de confort, pero vas a ver a los demás pasar y triunfar. Vas a decir, tuvieron suerte es porque tienen palanca, pero oye, tú te quedaste ahí rascándote la panza. Sí, hay muchos así, ¿no? Es que creo que eso es universal. O sea, También siento, como en Alemania hay mucha gente así que también como prefieren, y no, o sea, también es válido, ¿no? Está bien si son felices, como más de resguardarse, así, decir, ¿sabes qué? No, y este güey nomás está ahí porque no sé qué, pero no ven el esfuerzo que está realmente atrás de atrás, todo sí, eso, pues, ¿no? sí, o sea, no, eso no lo quieren ver, ¿no? Porque les conviene no ver, porque así mejor la gente se hace la víctima. Ujú, Pues si tú tuviste suerte porque, a ver, ¿qué suerte? No. ya. Pues yo siempre hablo de la ventaja oculta. Una vez un amigo mío mexicano dijo, Rui, tú tienes mucha suerte. Y yo, ¿por qué? Porque hablas 4 idiomas, eres políglota, tienes 2 maestrías, tienes una carrera. Pues a ver, yo te voy a hacer ver por qué tú tienes más suerte que yo. Hay algo que se llama ventaja oculta. Solo por el hecho de que tú como mexicano no necesitas visa para el 98% de los países que hay en el mundo. Ujú. Solo pocos países te piden visa tú siendo mexicano. Como Gringolandia. Así como ajá, Y ahí todos Canadá, quieren ir, no manches. hace, sí, como Gringolandia, ¿no? Y ahí todos quieren, cuando hay Claro, muchísimos países más también que podrían la gente pedir ir y sin visa. claro. Pero yo siendo africano, yo necesito visa. Todo lo que tú tienes Sí. lo que tú tienes de ventaja, yo siendo africano tengo de desventaja. Ok, claro. Para un 98% de los países yo necesito visa. Entonces, si tú sientes que yo te rebasé, yo no, es porque yo tuve hambre. Yo siempre me puse un objetivo, pero no te rebasé a ti porque la competencia es conmigo mismo, no es contigo. Sí. Pero yo tuve hambre, me desarrollé, me preparé, crecí, avancé, crecí en la industria, crecí como alto ejecutivo, estoy realizando mis sueños y tú piensas que tú no tienes suerte, no. Lo que pasa es que te dormiste, papá. Mm, Te quedaste dormido. Y como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. mm. Entonces, eso pasa con mucha gente. Deje todas las redes sociales abajo en la descripción. También en el título pueden dar picar ahí. Ya llegan al canal de Rui. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.